Podar en otoño puede sonar un poco raro. Para mucha gente, podar en esta época del año es una operación un poco desconocida. Y es que realmente en este momento los árboles todavía mantienen algo de actividad, hay movimiento de savia. Así que teóricamente podríamos decir que se trata de una poda en verde. Sin embargo, algunas hojas se empiezan a caer. Y dependiendo del momento, de la variedad del frutal y del clima de la zona, así como del momento del otoño en el que hagamos esta poda, algunos árboles pueden haber entrado ya por completo en la etapa de reposo vegetativo. Pero eso no tiene por qué preocuparte, porque realmente cortar se puede cortar en cualquier momento del año, pero dependiendo de la época, la poda va a tener unos efectos diferentes. En este vídeo aprovecho para repasar contigo los criterios básicos de poda y además adelanto mi poda de otoño, prepoda de otoño, para que la tuya salga bien. Y de paso aprovecho para probar el nuevo modelo 8605 Pro de Swansoft. Ya sabéis lo que a mí me gusta cortar. Es el plaf, tío. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contaminan el planeta que yo salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Antes de nada es fundamental que tengas a mano el equipo de seguridad, guantes y gafas protectoras obligatorias, y si cortas ramas en altura o es tu primera vez, no estaría de más un casco. Seguimos por una buena tijera de poda que siempre debe estar muy afilada y desinfectada, para lo que vamos a necesitar un poco de alcohol isopropílico diluido en agua al 70%. Y para finalizar, no te olvides el cicatrizante para curar las heridas del árbol. Y manos a la obra. En mi caso yo utilizo una tijera eléctrica porque este tipo de herramientas te permiten desarrollar mucho trabajo, muchas horas y cortes bastante gruesos con apenas esfuerzo. Así que, una vez que está todo listo, con las baterías cargadas, comenzamos. Antes de comenzar te cuento un truco. Si abres la tijera directamente, la apertura es la máxima que proporciona la herramienta. Si mantienes pulsado hasta sonar un pitido, reduces la apertura y esto nos va a permitir trabajar fácilmente con ramas de diferente diámetro. Tras echar un vistazo al árbol, primero se eliminan las ramas secas, rotas o dañadas. Esto lo podemos hacer en cualquier época del año. Recuerda hacer siempre el corte en bisel. De esta manera, el agua cuando llueva se escurrirá hacia abajo y no quedará parada en la herida. Recuerda también que cuando cortas en otoño o en invierno, en la primavera siguiente el árbol inducirá la brotación para crecer. Cuando podo, a mí me gusta trabajar de forma escalonada, de abajo hacia arriba, en pisos. De esta manera, al cortar, evito que las ramas que se caen se puedan quedar enganchadas por aquí abajo, porque como la zona de abajo ya va a estar limpia, caerán directamente al suelo. Así que para seguir cortando, el siguiente criterio va a ser eliminar las ramas que crecen hacia abajo o las que se mezclan entre sí formando zonas de sombra, es decir, las ramas que se cruzan. Al mantener la estructura del árbol limpia durante el otoño y el invierno, se consigue que durante la primavera, al brotar, podamos observar bien el crecimiento y la dirección de los brotes, y así pinzarlos si fuera necesario para evitar que se crucen ramas y se generen zonas de sombra donde se pueden refugiar plagas y donde los frutos no conseguirán madurar correctamente. Recuerda que la entrada de luz y de aire en el interior de la copa favorece la ventilación y evita enfermedades como el oidio. Una de las complicaciones de podar en otoño es que lo vas a tener difícil para identificar las yemas, no vas a saber dónde va a salir la flor, la madera y por tanto la fruta. Así que si tienes dudas, corta de menos, que tendrás tiempo a cortar más adelante en primavera. Recuerda también que donde se forman bolsas o pequeños engrosamientos de la madera se concentran los azúcares, así que esa zona es candidata a fruta. Cuídala bien.
Como en esta época del año ya no hay fruta, esto tampoco lo voy a necesitar, y si me olvido de la brida, cuando engorde la caña se podría dañar. La herramienta está muy bien compensada, incluye dos baterías de 21 voltios, una de 2 amperios y otra de 4. Tiene corte progresivo y una apertura máxima de 40 milímetros de diámetro, una barbaridad. Este instrumento es un calibre y en este canal ya te hablé de él. Por aquí arriba te dejo un vídeo donde te lo contaba, pero lo que quiero que entiendas es que podemos medir diámetros de las cosas, por ejemplo, de las ramas de los árboles. Esto sirve para que entiendas la capacidad de corte de la tijera. 4 centímetros es, en mi caso, el equivalente a 2 dedos de la mano, índice y corazón. Así que prácticamente podría cortarme los 2 dedos con la tijera. Cuidado cómo la utilizas. Cuando hacemos cortes de limpieza, de renovación o de formación en árboles jóvenes, lo habitual es que cortemos ramas que tienen entre 1 año o 2 años como mucho, es decir, entre 0,5 y 1 centímetros de corte. Hasta 4 tenemos mucho margen de trabajo. Práctico cuando tenemos un árbol que desarrolla las ramas desde muy abajo y de repente hemos cambiado de opinión y en vez de querer un árbol de pie bajo, lo cambiamos a pie medio o a pie alto, cortando las ramas principales que salen desde abajo del todo. Este tipo de corte corresponde más a una poda de formación que a una poda de limpieza. Es muy importante que dejes tocón, que no cortes a ras del tronco para evitar daños en la corteza. Y mucho más importante aún, que protejas muy bien esta herida frente al clima, la humedad, el frío y posible entrada de hongos o plagas que se quieran instalar en la zona del corte. Así que más que nunca extiende con generosidad la masilla cicatrizante. Es importante que la planta, el árbol, se desarrolle de manera equilibrada para que el reparto de nutrientes sea igual en todas las ramas. Y debes tener en cuenta que si no hay sitio para ramas nuevas, si no se quitan las viejas al cortar, no se podrá mantener la vitalidad del árbol. Así que piérdele el miedo a cortar y ayuda a tu árbol a crecer fuerte y sano. La autonomía teórica es de unas 10 horas de trabajo. Yo llevo 2 mañanas completas y todavía no he terminado ninguna de las baterías. Eso sí, con la batería de 4 amperios la herramienta pesa un poco, pero esto la marca Swansoft lo soluciona con un extensor de cable que funciona de la siguiente manera. Una de las partes se conecta directamente a la tijera y la batería se conecta al extremo del extensor. Este accesorio reduce el peso de la tijera a menos de 1 kilo y al colocar la batería en el cinturón se consigue mayor libertad de movimiento al cortar. Así ganamos en comodidad durante el trabajo, por lo que podemos colocar la mano en diferentes posturas sin tener ningún tipo de molestia y llegar a las ramas más difíciles. Podar en otoño es una época muy buena porque tiene grandes ventajas. Como las temperaturas todavía se mantienen cálidas, no hay heladas, es muy difícil que tengas daños por frío en las zonas que cortas. Además, es una época en la que todavía queda un poco de movimiento de savia en el árbol y eso ayuda a la cicatrización de la herida. De todas maneras, cuando hagas un corte en una rama gruesa o en una rama que está en una zona sensible donde puede parar el agua, es importante que apliques siempre la masilla cicatrizante. Para terminar, cuando cambias de planta y vas a cortar un árbol diferente, es importante limpiar y desinfectar bien la hoja de la tijera. De esta manera evitamos que se pasen enfermedades de un árbol a otro. Es importante hacer la misma operación cuando vas a guardar la tijera, pero en este caso tienes que también secar muy bien la hoja y nunca guardarla mojada. Por cierto, cuando manipulas la hoja, la tijera siempre desconectada de la batería. Y ahora tu nuevo árbol empieza a levantar la copa un poco más arriba. Esta operación la puedes ir repitiendo con el tiempo si tu árbol desarrolló las ramas demasiado abajo.
Espero que este vídeo te ayude a perderle el miedo a las operaciones de poda. Una vez que empiezas es mucho más fácil de lo que parece, y si necesitas una buena tijera para cortar, por aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace a la tienda online de Swansoft en Amazon. Una buena oportunidad para que te equipes de cara a este otoño-invierno. Bueno, y al resto del año, porque en verano y en primavera también se poda. Y en próximos vídeos del canal lo verás con mucho detalle, porque a mí me queda todavía mucho que podar. Por cierto, tienes que saber que si necesitas podar un árbol que tenga bastante altura, esta herramienta permite acoplar una varilla telescópica, un mango, que la alarga hasta los 2 metros de longitud. Es el plaf, tío. Tenía que suceder. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contaminan el planeta que yo salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Laderas del naranjo. Pudo suceder que no sea todo artificio. No se haga con dinero, sí con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejó la piel, tirarla sería un desperdicio, bro.